Muy buenos días a todos nuestros seguidores de gestión, mi nombre es Fiorella Gil y el día de hoy hablaremos sobre el impuesto a la renta 2016. Para esto conversaremos con Juan Santibáñez, socio de la firma Santibáñez, Guarniz y Asociados, quien resolverá todas sus dudas. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Marzo es el último mes para pagar las declaraciones del impuesto a la renta, pero una pregunta básica sería, ¿cómo hacerlo? Ya. En realidad los vencimientos del impuesto a la renta, es cierto, empiezan en marzo, de hecho empiezan mañana viernes y van hasta el 7 de abril. Esto depende del último dígito del RUC del contribuyente, sea persona jurídica o sea persona natural. Esta declaración se hace a través de un formulario virtual, ya sea de persona natural o de persona jurídica, donde consignamos la información que el formulario nos requiere y determinamos el impuesto a pagar. A todos nuestros seguidores de gestión no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Y Juan, ¿cómo declaro mi impuesto? ¿Cómo lo llego a declarar? A ver, como empresa, llena un formulario virtual que es un PDT, tiene un número específico que es Declaración de Impuestos a Renta 2016, donde las empresas deben colocar su balance general, su estado de ganancias y pérdidas, donde están las ventas, los gastos y la utilidad que obtienen. Se le aplica la tasa del impuesto a la renta, que para el 2016 es 28%, y determina el monto a pagar. Eso se consigue en un formulario virtual, en la computadora, digamos, ¿no? Y se envía vía web a la página de la SUNAT, y se puede, incluso en la misma declaración por internet, hacer el pago vía transferencia bancaria, un convenio que haces con el banco con el que trabajas y SUNAT. De manera parecida es con la persona natural. Ingresa también ese formulario a la intranet o a la web de la SUNAT, determina los ingresos que ha percibido en el año, sea por remuneraciones que está en planilla, recibo honorarios, alquileres, cualquier tipo de ingreso que haya tenido en el año. En ese formulario va a descontar también los pagos, las retenciones que le hayan hecho durante el año su empleador o quien le prestó servicio, y el saldo a pagar pues lo puede hacer también por la vía de internet. La diferencia es que las tasas del impuesto a la renta para persona natural sí es diferente a la de empresas, ¿no? La de empresas es más alta. Para persona natural hablamos de tasas que van del 8% a 14, 17, 20 y 30, dependiendo de cuánto ganes. Mientras más ganas, más pagas. Esa es la lógica de los impuestos. A todos nuestros seguidores de gestión no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Además, no dejen de compartir este en vivo. Aquí tenemos una primera consulta de Yossi Lacios. Muchísimas gracias por tu consulta, Yossi. Nos indica, ¿cómo declaro si soy una MIPE? Ya. Las microempresas o las pequeñas empresas que están en el régimen general, porque es importante dar la pregunta a precisar. Las empresas que declaran ahora su impuesto a la renta 2016 son aquellas empresas que están en el régimen general. Entonces, si mi pequeña empresa, mi microempresa, o sea, no estoy en el RUS, no estoy en otro sistema, estoy en el régimen general, sí, es de la misma forma. Tengo que completar ese formulario, poner mi balance general, mi estado de ganancias y pérdidas y determinar en ese formulario mi impuesto por pagar. ¿Sí? Entonces, no hay una distinción. Si soy pequeña, mediana o gran empresa y estoy en el régimen general de renta, voy a tener que completar, el procedimiento es el mismo. Aquí tenemos otra consulta de Cristian Caicho. Muchísimas gracias por tu consulta, Cristian. Nos indica qué información piden, por qué hay que llenar formularios y ya saben cuánto he obtenido por mis recibos por honorarios. Ya, lo que ocurre es que la declaración de impuestos es personal, es una declaración jurada. Lo que ocurre es que de un tiempo a esta parte SUNAT le ha facilitado un poco la vida al contribuyente porque con tu clave SOL, la clave de internet, tú vas a ingresar al portal SUNAT y te van a salir los ingresos que SUNAT tiene mapeados, lo que sabe que se ha reportado. Pero es importante que uno lo valide, lo corrobore, porque el empleador o tu cliente, en vez de digitar pues 1000, puede haber digitado 2000, no sé, se puede equivocar al momento de informar a SUNAT y eso te puede perjudicar. Entonces, esa facilidad que nos da SUNAT de ver el detalle debe ser corroborada. A mí me interesa como contribuyente verificar que lo que está reportado en SUNAT no tenga errores, porque me podría perjudicar. Es por eso. Y yo presento la declaración con mi clave SOL diciendo que sí, estoy de acuerdo y es una declaración jurada, ¿no? Se asume que eso es real. Solamente sería reafirmar lo que ya se había hecho. Digamos. Pero es importante que se haga, ¿no? Porque SUNAT va a saber que es Juan Pérez el que dijo sí, son 30.000 soles, 40.000 soles los que ganó en el año y debe tributar sobre eso, ¿no? Y en el caso de un error, ¿cuál sería una multa? ¿Sería...? Ya. Si yo verifico lo que tiene SUNAT y veo un error, yo lo puedo corregir ahí mismo en la computadora. Digamos que por
tema de tiempo, no lo verifico y luego me doy cuenta de que hubo un error y mi declaración tiene, en vez de tributar 1.000, tributé 800, ya, mi tributo omitido sería la diferencia, dejé de pagar 200. La multa está asociada, hay una multa que está asociada al tributo que dejé de pagar, 50% del tributo omitido. En ese caso 100 soles sería la multa. ¿Sí? Y hay descuentos por gradualidad, si es que uno mismo se pone a derecho, como se dice, sí, me equivoqué, los descuentos van hasta el 90-95% de la multa. O sea, digamos que hay un incentivo para que uno mismo diga, sí, me equivoqué y lo rehaga. Pero hay una multa, exactamente. Aquí tenemos otra consulta de Luis Goicochea. Muchísimas gracias por tu consulta, Luis. Nos indica cómo se declara en quinta categoría. Ya. Si una persona solamente percibe rentas de quinta categoría es la persona que está en planilla, no tienes obligación de reportar una declaración de impuesto a la renta, a menos que ahora sí hay una opción de que percibas varias rentas de quinta, ¿no? De varias empresas. Pero trabajas en un sitio A, estás en planilla, y trabajas en un sitio B, también estás en planilla, entonces estás en planilla de 2 empresas, ¿no? Entonces, ahí sí yo tengo que comentarle, que comunicarles que tengo 2 ingresos distintos, para que se tribute sobre el total. Pero si yo trabajo en una sola empresa y solamente me pagan renta de quinta, es el empleador el que me hace todas las retenciones y paga el impuesto por mí, porque cuando me abonen mi sueldo ya está descontado el tema de la renta, ¿no? En el caso de estar en 2 empresas diferentes y recibiendo por quinta categoría, recibiendo los 2 en planilla, ¿eso no generaría un conflicto así? No, problema? hay personas, por ejemplo, que trabajan en su oficina de 9 a 6 y dictan clases en una universidad en la noche. Están en planilla de ambas entidades, ¿no? Lo que ocurre es que cuando tú trabajas en una empresa y calculan tus impuestos, tú tienes un escudo fiscal que son 7 UITs que te descuentan. Si tú ganas, no sé, 100.000, no es el impuesto sobre 100.000. Supuestamente el gasto que tiene el trabajador son 7 UITs, 7 por 4, 28.000 soles más o menos, ¿no? Entonces a los 76.000 que quedan de diferencia le aplico el impuesto. Si estoy en 2 empresas, cuando hagan el cálculo me van a restar 2 veces 7 UITs. Yo me voy a beneficiar como trabajador. Lo que SUNAT quiere es evitar eso, ¿no? Es una sola vez que te hacen el descuento de las 7 UITs. Por eso es que debes comunicar para que SUNAT tenga eso mapeado, tu empleador también, y te descuenten lo correspondiente. Aquí tenemos otra consulta de Pepe Saavedra. Muchísimas gracias por tu consulta, Pepe. Nos indica, en renta de cuarta categoría se descuenta un 20%. ¿Por qué se hace esto? Ya. La lógica del impuesto es que es un impuesto a la renta. Renta es sinónimo de ganancia. Tal vez la idea es más fácil de tener una empresa. La empresa tiene ventas y tiene gastos, ¿no? La utilidad es la ganancia de la renta. En las personas naturales que trabajamos en alguna empresa, ahí viene el tema, ¿no? ¿Cuáles son los gastos? No es que, bueno, ahora cambió un poco la norma para 2017, que sí hay gastos que se puede deducir, pero, digamos, no sé, pues tu taxi, no sé, lo que utilices para movilizarte, no es deducible de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el legislador cuando creó este tema del impuesto a la persona natural? Dijo, vamos a darle 7 UITs a cada persona como gasto, vamos a asumir que ese es su gasto para cumplir su función de trabajador. Como tú en una empresa, tú llegas y la empresa, cuando estás en planilla, te da todas las herramientas para que tú trabajes, te da tu escritorio, tu computadora y todo es costo de la empresa, solo son 7 UITs. La lógica del legislador fue, el que emite recibo de honorarios es un tercero a la empresa. Entonces de repente yo tengo que ir a la empresa con mi computadora, con mi laptop, yo tengo que agenciarme mis herramientas de trabajo, a diferencia de que está en planilla. Entonces, darle solo 7 UITs como que sería injusto. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a darle un 20% de deducción de gastos adicionales que no tiene el de quinta, porque el de cuarta tiene pues que computadora, no sé, tiene que incurrir en una serie de gastos que el de quinta no tiene. Esa es la lógica. Ahora, ¿por qué 20, no 18, no 21? Ya es el tema del legislador. Se hizo un cálculo y estimó que ese era el importe justo, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Willy Ruiz. Muchísimas gracias por tu consulta, Willy. ¿La renta de quinta categoría lo declara tu empleador? Sí, la renta de quinta te la retiene tu empleador y es el que hace el aporte a SUNAT. Como te decía hace un momento, si yo trabajo en una sola empresa y tengo renta de quinta, yo no hago nada, ¿no? Ellos van a declarar y con las declaraciones mensuales que hacen, yo ya estoy Y en el caso de estar en 2 empresas diferentes, cada empresa tiene que asumir esa labor, pero ¿cómo saber o se le tiene que informar a las empresas? Yo debo informarle al empleador que me paga más sueldo
que tengo otro ingreso en otro sitio para que él incorpore ese monto y me haga el cálculo del impuesto a la renta para que me apliquen una sola vez la deducción de 7 UITs. Entonces, Siempre es del mayor. el empleador B no me va a retener nada, porque yo le voy a decir, no, el empleador A me va a retener porque ya le comuniqué por todo. Entonces, ahí sí es responsabilidad de la persona natural. Si tú no le comunicas al empleador y te beneficias indebidamente de esas 7 UITs, ahí sí tú tienes un tema con SUNAT, ¿no? Que puede haber una multa, impuestos que no has pagado. Aquí tenemos otra consulta de Hugo Cornejo. Muchísimas gracias por tu consulta, Hugo. ¿En el sistema aparecen todos los ingresos que se tuvieron? En SUNAT sí, bueno, deberían aparecer, esa es la idea, ¿no? Justamente por eso es importante que uno lo valide, porque podría haber algún error, no sé si del sistema, sino del que reporta, ¿no? Somos seres humanos, nos equivocamos, entonces la empresa A o B o C podría digitar, por eso se digita, ¿no? Podría digitar mal el importe. O algún dato en sí. Exacto, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Jorge Purizaca. Muchísimas gracias por tu consulta, Jorge. Nos indica, soy un trabajador en planilla del Ministerio de Educación y aparte recibo ingreso como CAS en el mismo ministerio. ¿Cómo debo declarar todos mis ingresos? Sí, ahí sí, una persona que percibe renta de quinta y aparte otro tipo de renta de trabajo, como lo que mencioné el CAS, sí, la persona natural debe hacer ahí su declaración jurada de renta. Cuando entre con su clave SOL al portal de la SUNAT le van a aparecer tanto los ingresos de planilla como los ingresos de CAS, ¿no? Que no es una remuneración. Entonces, él mismo ahí va a tener que hacer su declaración de impuestos, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Diana Carolina Bosa. Muchísimas gracias por tu consulta, Diana. En el 2016 laboré solo noviembre y diciembre. Mis ingresos ascendieron a 9.000 soles en total. No supero los 35.000 que se debe realizar, ¿no? ¿Debo realizar de igual manera mi declaración? ¿Me corresponde un pago de impuestos? No. Las personas obligadas son justamente las que pasan un tope en ingresos anuales. No me acuerdo si es 35.000 o 33.000, pero bueno, por ahí está el número, ¿no? Si estoy debajo de 9.000 soles sin señalar, no está obligada. Ahora, no está obligada, pero si yo sé de que emití 9.000 soles y me retuvieron renta, entonces si bien no estoy obligado, a mí me interesa declarar por qué, para que quede claro que hay un saldo a mi favor y luego poder pedir la devolución. Entonces ahí ella tiene que analizar si es que le retuvieron renta cuando metió el recibo, así sean 9.000 soles una vez, a Pique de repente le retuvieron el 8% de 9.000. Si bien no está obligada, yo lo haría. ¿Para qué? Para dejar claro que la SUNAT me debe y pedir la devolución. Aquí tenemos otra consulta de Derek Zelaya. Muchísimas gracias por tu consulta, Derek. Nos indica, ¿qué puedo hacer en el caso que la empresa esté de baja en la SUNAT? Mi pregunta es, ¿se hace la declaración anual? Sí. Cuando uno da de baja al RUC, o bueno, de baja de oficio, uno lo que debe hacer siempre es las declaraciones anuales. Lo que ya no haces son las declaraciones mensuales, pero las anuales sí está obligado. Y sí. Supongo que será cero porque no tiene movimiento, ¿no? Claro, y en el caso que la empresa no está en SUNAT, no está registrada. Ah, no, si no tienes RUC es informal, entonces no va a declarar, nunca tiene. va a declarar. O sea, no debería ser informal, ¿no? O sea, debería tener RUC y debería declarar. Claro, porque aquí justamente la pregunta es, ¿qué hago si la empresa no está en SUNAT, está de baja en SUNAT? Ah, no, está de baja, sí tiene RUC. Lo que pasa que, a ver, cuando yo tengo una empresa y ya la empresa no va a operar, lo ideal es que tú cierres la empresa legalmente, registros públicos y todo un trámite legal. Muchas veces los empresarios o los microempresarios, para ahorrarse el costo de cerrar una empresa, dicen, no, simplemente empiezo a declarar en cero o le doy de baja a mi RUC en SUNAT, ¿no? Pero la empresa sigue existiendo, no ha desaparecido, ¿no? Entonces, las declaraciones mensuales ya no se tienen que realizar, pero las anuales sí deberían continuar haciéndose, ¿no? Y va a declarar cero seguramente, venta cero, gasto cero, pero igual el formalismo, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Jorge Lai. Muchísimas gracias por tu consulta, Jorge. Si hago una nota de crédito por una emisión errónea de recursos humanos, ¿me cobrarían una multa? Una nota de crédito por una emisión de recursos humanos, no le entiendo Se emite un recibo de manera errónea, pero no ha sido su culpa, ha sido por culpa de recursos humanos. Ya. Si alguien emite, es que lo que ocurre es que los recibos los emito yo con mi clave SOL, o sea, clave de internet. Que otra haga mi recibo por mí es extraño, ¿no? Pero bueno, digamos que alguien te hace el favor de hacer el recibo. Si se equivoca, no, el recibo se anula o se emite una nota
que anule el recibo y no habría problema, ¿no? En la medida que sea un tema real, me equivoqué y me doy cuenta y lo anulo, no hay un efecto tributario, ¿no? Cero. En el caso de los independientes, ¿cómo se debe realizar la declaración? Las personas naturales igual van a entrar al portal de SUNAT con su clave SOL y les va a aparecer ahí un detalle de la información que SUNAT tiene de los ingresos de esta persona. Entonces, todos los recibos que emitió, a quién le emitió, por cuánto emitió, cuánto le retuvieron, incluso te jala el ITF del banco porque también es deducible de impuestos y te plasma el impuesto por pagar. Lo que hace uno ahí es verificar que esa información que está en el portal de SUNAT cuadre con la realidad, que mi empleador o mi cliente no se haya equivocado al reportar. Una vez que lo valido, todo está ok, simplemente en realidad es hacer un clic, es enviar la información y ya está, y te sale una constancia de presentación en la misma portal que uno imprime y guarda o lo copias y lo guardas, que todo es virtual, pues lo guardas en tu archivo, ¿no?, personal y ya está. Sí. Aquí tenemos otra consulta de Leonardo Guzmán. Muchísimas gracias por tu consulta, Leonardo. Él nos indica, ¿los que ganan dinero por la bolsa de valores tienen que declarar? Si es así, ¿por cuál categoría? Sí, las ganancias en bolsa son rentas de capital. A ver, las ganancias de las personas naturales están divididas en dos grandes ramas. Renta de trabajo, cuarta categoría honorarios, quinta categoría planilla, o rentas de capital. Alquileres, ganancia en venta de acciones, sí. Y esto sí tributa la ganancia por venta de acciones. 5% es de la ganancia lo que tienes que tributar. Renta de capital vendría a ser... De segunda categoría. Segunda categoría, los que son alquileres... No, a ver, rentas de capital tienes primera categoría y segunda categoría. La primera son alquileres. La segunda categoría sería ganancias en bolsa, regalías por derecho de imagen, ese tipo de cosas serían rentas de capital, pero segunda categoría, que se manejan de manera independiente de las de trabajo. Yo pagaría impuestos a la renta por mis rentas de trabajo, si tengo un trabajo de planilla o cuarta categoría, tiene una tasa 8, 14, etcétera, lo que hablamos. Esos pagas, ya está, es un camino aparte. Un segundo camino, si tengo esto, hago otro cálculo, no tiene nada que ver con lo otro, ¿no? El mismo formulario te lo pide, pero es otro cálculo. Y a eso sí se le aplica el 5% a la ganancia. A cualquiera de esos dos, a la primera o segunda. Igual de alquiler, 5%. Sí. ¿Cuarta y quinta vienen a ser? Eso depende de cuánto ganas, va de 8, 14, 17, 20 a 30% del impuesto a la renta, a la ganancia. En cambio, en el otro sí es 5% flat. Para cualquiera. Ajá. ¿Hasta cuánto sería el máximo que se podría ganar acá? ¿En el primero y segundo? ¿Hay algún máximo? No, lo que ganes, pagas el 5%. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Jorge Gamer. Muchísimas gracias por tu consulta, Jorge. Hola, si estoy en la quinta categoría y genero ingresos en bolsa, ¿es obligatorio declarar? Siempre y cuando pases los 33.000 soles. 33 o 35.000. Sí, tienes que hacer tu declaración de impuesto a la renta. Aquí tenemos otra consulta de Willy Ruiz. Muchísimas gracias por tu consulta, Willy. Si solo compras y vendes en la bolsa de valores, no pagas impuestos. ¿Estás exonerado hasta fin del 2018? Hay un impuesto a la ganancia, a la compra y venta en bolsa, ¿no? Que es el 5%. Eso te lo retiene el mismo cuando haces la transacción en bolsa, ¿no? No es que tú vayas a pagar a la SUNAT en realidad, sino ya te lo retienen. Aquí tenemos otra consulta de Astrid Durán. Muchísimas gracias por tu consulta, Astrid. ¿Cómo declarar si el impuesto a la renta, cómo declarar impuesto a la renta si en el periodo 2016 no he tenido operaciones? Se declara en cero, igual. Una empresa, sí, ajá, claro. Venta cero, gasto cero, ¿no? Sí, exactamente. Y no va a pagar nada, pero debe cumplir con la formalidad de la declaración. Aquí tenemos otra consulta de Cisco ya. Muchísimas gracias por tu consulta, Cisco. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para pagar mi impuesto a la renta de quinta categoría? Ya, en el supuesto que tengas que pagar un tipo de impuesto, una declaración, el cronograma de vencimiento está en base al último dígito del RUC. Mañana viernes empieza con los que acaban en 0. 0, 1, el lunes lo acaban en 1 y así. Hay que ver qué RUC tienes, cuál es el último dígito y ver cuál es tu fecha tope. Hasta el 7 de abril va los vencimientos. Aquí tenemos otra consulta de Miguel Enrique Castillo. Muchísimas gracias por tu consulta, Miguel. Además de darle de baja al RUC, hay que darle de baja a la empresa. De otra forma, ¿hay que seguir declarando anualmente o qué cosa es lo que debo hacer? A ver, sí. Una cosa es el tema tributario, darle de baja al RUC o no. Otra cosa es que la empresa siga viva, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Si yo decido cerrar mi empresa y ya la voy a cerrar para siempre, lo normal debería ser que uno cierre la empresa legalmente. Así como fui a registros públicos para inscribirla, voy a registros públicos para cerrarla, ¿no? Mientras no haga eso, la empresa va a existir. Si yo le doy de baja al RUC, igual debería declarar todos los años el impuesto a la renta anual, ¿no? A menos la formalidad de la declaración. Aquí tenemos otra consulta de Edgar Calcina. Muchísimas gracias por tu consulta, Edgar. Generando rentas de primera categoría y mis ingresos superaron a los 40.000. Asimismo, he realizado pagos a cuentas durante los 12 meses. ¿Soy obligado a declarar? Si pasas el importe, sí. Lo que va a ocurrir es que no va a haber impuesto a pagar. Si solo alquileres, uno declara, pero el 5% que pagaste mensualmente por el alquiler es justamente el impuesto anual, ¿no? Entonces, vas a declarar, pero no vas a pagar finalmente. Aquí tenemos otra consulta de Gema Galgani. Muchísimas gracias por tu consulta, Gema. Si tengo ingreso por la renta de primera categoría y también emito recibo por honorarios, la propiedad está registrada como sociedad conyugal, ¿mi declaración como la realizo como persona natural o como sociedad conyugal, perdón? Uno declara como persona natural independiente. O sea, No, sí se puede, pero tendrías que tú notificar a SUNAT que en general vas a tributar como sociedad conyugal. No es porque si yo me caso mañana, a partir de mañana declaro como sociedad conyugal, no. Las personas siguen declarando de manera independiente. Para hacerlo como sociedad conyugal hay que comunicar a SUNAT, hacer un trámite. Pero si tú tienes tu casa, que es tú y tu esposa o tu esposo, y tú la alquilas, uno de los dos va a tributar por ese ingreso. Aquí tenemos otra consulta de Santiago Noya. Muchísimas gracias por tu consulta, Santiago. Si estoy en quinta categoría y renuncié en agosto, perdí mis constancias de quinta, ¿cómo puedo hacer mi declaración? Bueno, lo primero es volver al empleador y pedirle que te dé una copia de lo que ya te entregó. No veo por qué no te la podrían volver a entregar. Y lo otro es por la clave SOL de SUNAT, ¿no? Entras a internet, al portal SUNAT, y ahí va a aparecer todo lo que ingresó y todo lo que retuvieron. Si no tienen la constancia, debe tener las boletas de pago, me imagino. En las boletas de pago tú puedes ver ahí cuánto te retuvieron y puedes comparar, ¿no? Aquí tenemos otra consulta de Carlos Luján. Muchísimas gracias por tu consulta, Carlos. Si alquilo habitaciones en categoría, ¿y cuánto debería pagar a la SUNAT? Ya, el impuesto a los alquileres es el 5% del monto del alquiler. Esa es del monto total. De lo que alquilo. Si alquilo 1.000 soles, 50 soles mensuales tendré que pagar de impuesto. Aquí tenemos otra consulta de Jonathan Migone. Muchísimas gracias por tu consulta, Jonathan. Si al final del cierre del año no vendí mis acciones y estoy en pérdida, ¿se tiene que declarar siempre, así sea por 0 soles o no es necesario? En persona natural, que entiendo es la pregunta, si yo tengo acciones y no las vendí, las tengo en mi poder, he perdido porque en la bolsa bajó el valor nada más, no tengo que hacer nada. Yo tengo mis acciones, no tiene que declarar ahí nada. La declaración viene si es que yo vendo, pero si las tienes, ahí no hay que hacer nada por sistema específico. Aquí tenemos otra consulta de Anabel Rengifo. Muchísimas gracias por tu consulta, Anabel. Buenos días. Si un extranjero que cuenta con carnet de extranjería y percibe renta de primera categoría que supera el monto, ¿también debe declarar? Sí, a ver, esa pregunta es interesante. Acá en el Perú no tributamos por nacionalidad. O sea, tú puedes ser peruano, argentino, no sé, turco. Tributamos por domicilio. Los que domicilian en el Perú pagan impuesto en el Perú. Entonces, si yo vivo más de 6 meses en el Perú, en un periodo de un año, se me considera domiciliado. Entonces, en ese escenario sí debería tributar, si domicilio en el Perú. Sí. Aquí tenemos nuestra última pregunta de Jorge Lai. Muchísimas gracias por tu pregunta, Jorge. ¿Se puede fraccionar el pago de impuestos y en cuántas cuotas? ¿Genera algún interés? Sí, el impuesto a la renta o cualquier tributo en realidad uno puede pedir el fraccionamiento. Creo que el fisco, sí, 72 cuotas es lo máximo que te permiten. 62. 72 cuotas y sí hay una tasa de interés que te cobra la SUNAT, ¿no? Lo que ha salido hace poco es una norma que para las microempresas, empresas que venden menos de 150 habitantes al año, van a poder declarar y fraccionar automáticamente. Para el resto de personas tú declaras y después la declaración, cuando te llega la orden de pago de SUNAT, vas a poder pedir tu fraccionamiento, ¿no? Y ese fraccionamiento va a ser aprobado, verificado por SUNAT. En cambio, el de la micro va a ser automático, ¿no? Lo pide y se lo van a dar. En el caso de los demás, si la SUNAT evalúa y decide aprobarlo o no, y tiene tasa de interés.
¿De cuánto es esa tasa de interés? 1.2% mensual. 1.2% mensual. De acuerdo. Bueno, Juan, aquí han quedado algunas preguntas. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Bueno, pueden visitar nuestra web, que es www.sgperu.com, y ahí están los teléfonos de la oficina. Bueno, el teléfono de la oficina es 440-2853 o por la web, como te decía, ¿no? Encantados de poder atender a quien necesite alguna ayuda, asesoría. ¿Algún mensaje final para todos los independientes y todos los que tengan que declarar? Que miren bien el cronograma de SUNAT y que no se pasen del día, no nos generemos multas innecesarias, ¿no? Y ante la duda, declara. Es verdad que declarar persona natural te toma 5 minutos hacerlo, en tu casa, donde estés, ¿no? Esto vía internet. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, Juan, y a todos nuestros seguidores por vernos. Amigos, podrán ver este video completo en los próximos minutos en la web de gestión y también en nuestro Facebook. Conmigo será hasta la próxima semana.